Hola, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con el punto 14 de alcanzando los mundos superiores. Este punto en verdad es muy importante para los que estamos hace meses en la sabiduría de la Kabbalah y para que vayamos dimensionando y significando los conceptos correctamente, porque muchas veces los conceptos que se presentan aquí en nuestro mundo los hemos aprendido, que tienen otra forma de significarse, y en Kabbalah los significados de los conceptos son esenciales y generalmente no son los conceptos que hemos aprendido. Y ya ni hablar de decir que las palabras cambian del arameo al hebreo y del hebreo al español o del hebreo al inglés o del hebreo al ruso, y no es la excepción del hebreo al español. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando la Kabbalah en cuanto a significar correctamente todos los conceptos que se están manejando aquí y tener siempre presente en nuestra mente que lo que nosotros entendemos por luz y oscuridad o revelación y ocultación, o llámale como tú quieras, generalmente es distinto, así que hay que dudar. Es importante dudar si estás significando las cosas correctamente, porque si no significas las cosas como deben de ser en Kabbalah, te metes en una especie de laberinto o torbellino, el cual va a ser muy difícil que salgas en tu trabajo. Muy complicado salir una vez que te metes a un torbellino o a ese laberinto donde el significado o los significados equívocos te van a llevar quizá por años en forma y en caminos equivocados. Por eso es importante que vayamos significando bien esto. Bueno, dicho lo anterior, vamos a leer el punto número 14. Dice el Rab, revelación y ocultación. No hay nada en el mundo excepto la luz, el creador. Y aquello que fue creado por la luz, es decir, la persona que permanece dentro de esta luz. Una persona puede percibir esta luz cuando hay una correspondencia entre las cualidades del ser humano y las cualidades que nos muestra el Creador. Si estas cualidades no corresponden, entonces la persona no puede percibir la luz o al Creador. Al principio nos colocan en las condiciones de un dominio explícito y completo del egoísmo. ¿Y cómo se conoce esto? ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Porque esto es conocido como nuestro mundo. Es decir, el mundo en el que estamos viviendo es un completo egoísmo, es un completo deseo de recibir, sin excepción. Cuando alguien dice que es buena persona y que no tiene nada de egoísmo, esa persona solamente se está haciendo lavado de cerebro, punto. Y que es buena y que ama a sus amigos y que cero. Este mundo en el que nos desarrollamos es
un completo egoísmo. Y nos cuesta muchísimo tiempo entenderlo cuando recién estamos en la Kabbalah. Pero lo tenemos que entender. Bueno, sigo leyendo. Solamente por medio de nuestros esfuerzos podemos gradualmente despertar y cultivar dentro de nosotros tal deseo y necesidad de percibir al Creador. Es decir, crear una vasija para la luz del Creador. Y entonces llegará el momento en que comenzaremos a percibirlo. Entonces, dice el Rab, nuestros esfuerzos deben enfocarse en el intento por corregirnos con toda la fortaleza que poseamos, hasta que sea obvio que todos los esfuerzos por lograr la meta deseada serán inútiles. ¿Sí? Vamos a estar intentando y nos vamos a estar cayendo cada rato. Entonces, dice el Rab, es el momento de volcarse al Creador mediante un rezo, pidiéndole ayuda para conseguir la liberación del egoísmo y la unión con Él. Este proceso, dice el Rab, puede tomar meses e incluso años. Si emprendemos este esfuerzo, aún bajo la dirección de un maestro cabalista. Pero puede tomar vidas enteras o reencarnaciones. Los cabalistas le llaman Gilgulim a reencarnaciones. Puede tomar vidas o reencarnaciones si estamos haciendo esfuerzos por nuestra propia cuenta. Es decir, los cabalistas, cuando se ve esta característica, se dice que está en el camino del sufrimiento. Y ciertamente es el camino del sufrimiento. Entonces, solamente los esfuerzos correctos y en la dirección precisa, esfuerzos correctos, porque puedes hacer 1000 tipos de esfuerzos, pero están incorrectos. Puedes ir en una dirección, pero no es precisa. Entonces, tienes que hacer esfuerzos correctos y en la dirección precisa. Y esto va a producir la vasija del alma. Importante en la vasija del alma porque es dentro de la cual el Creador se va a revelar a nosotros. En la vasija, en una vasija que no corresponda a tu egoísmo. Es decir, que no sea una vasija donde se te llena y te quedas con la recompensa para ti. En la Kabbalah, las razones detrás de nuestras acciones son conocidas como los padres. Y no se nos vaya a olvidar esto. Inclusive en el Zohar se habla mucho de esta situación. Se dirigen a los padres. ¿Qué son los padres? Pues son las razones que nos mueven para realizar ciertas acciones. Y son conocidas, les repito, como los padres. Mientras, obviamente, mientras que las consecuencias de tales acciones se conocen como los hijos. Es decir, si tú haces razones correctas, vas a encontrar a base de esfuerzos correctos a hijos
que son los actos espirituales correctos. Eso es cuando en la Kabbalah vamos a oír padres e hijos. El concepto así se determina. Sigamos leyendo. Dice la frase, uno no nace por su propia voluntad. ¿Qué significa esto? Que uno no nace por su propia voluntad. Pues parece en la materialidad así es. Y es que así es siempre. Espiritualmente, desde el punto de vista espiritual, uno es forzado a nacer, es decir, a recibir un alma, a recibir la luz del Creador. Es forzado por el Creador. ¿A través de qué? A través del sufrimiento. Pero uno tiene la capacidad de nacer independientemente por medio de la Kabbalah. Entonces, estamos hablando del nacimiento espiritual. ¿Y cuándo es el nacimiento espiritual? Cuando por alguna razón que tú no manejas, porque está fuera de tu voluntad, aparece la Kabbalah y la empiezas a estudiar. Sí, la Kabbalah te escoge. Tú no escoges a la Kabbalah. Tú no naces por decisión tuya. La Kabbalah te escoge cuando es necesario ya escoger. Entonces naces espiritualmente y a ese nacimiento se le llama recibir un alma, un deseo por el Creador. Entonces, la siguiente es, uno no vive por su propia voluntad. Si uno no actúa o no vive de acuerdo a su voluntad egoísta, entonces la verdadera y eterna existencia espiritual será la recompensa, la que por cierto puede ser llamada vida. Tercero, uno no muere por su propia voluntad. Si uno no quiere morir espiritualmente hablando o permanecer en el estado de muerte espiritual, es decir, sin alma, sin la luz del Creador, entonces uno no debe actuar de acuerdo a su propia voluntad. El trabajo de la línea media del alma comienza con el trabajo de la línea derecha. Debido a que su uso está prohibido, restricción sin sum, la luz de la sabiduría, Or Jokma, muestra al egoísmo como malo, Abiyud. Uno siente que no existe un acto peor que trabajar para beneficio de uno. Lo vamos a empezar a sentir. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que en la medida en que trabajas para beneficio tuyo, te estás alejando de la espiritualidad. Pero, dice el Rab, sin embargo, la persona todavía no posee el deseo ni la fortaleza para trabajar en favor de otros, es decir, dar. Esto se adquiere con el tiempo. Al principio no es posible esto. Es muy complicado. Por lo tanto, hay necesidad de la línea izquierda, la cual nos proporciona deseos altruistas y fortaleza. Entonces, nosotros empezamos a querer caminar desde el punto de vista espiritual con una línea izquierda, que es nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, y con la línea derecha, que es el deseo de otorgar.
Y así vamos dando pasos concretos pisando estas dos líneas, y cuando damos pasos concretos pisando estas dos líneas, se forma lo que los cabalistas llaman la línea media. Pero vamos a ver qué más nos dice el Rab al respecto. Sin embargo, la persona, repito, todavía no posee el deseo ni la fortaleza para trabajar en favor de otros, es decir, dar. Por lo tanto, hay necesidad de la línea izquierda, la cual nos proporciona deseos altruistas y fortaleza. Los órganos espirituales de percepción, tales como nuestros 5 sentidos, es decir, la vista, la audición, el olor, el gusto y el tacto, funcionan de acuerdo con una meta particular establecida. El efecto de la luz de la sabiduría nos hace reconocer que no hay ningún beneficio personal en el uso de los 5 sentidos. Es decir, no tiene sentido trabajar por nuestro egoísmo. En ausencia del deseo de autogratificarnos, el que normalmente induce a los 5 sentidos a funcionar, experimentamos una falta total de energía para realizar cualquier acto, conduciéndonos al letargo y a la inacción. En esta etapa, todavía no nos hemos percatado de que la meta de nuestros esfuerzos puede que sea el dar, es decir, que nuestras acciones puede que sean altruistas. Por esta razón, necesitamos la influencia de otra cualidad espiritual, conocida como la luz roja, la línea izquierda, Malhut Memuteket Bebiná. Se requiere esta segunda cualidad para convencer a nuestros deseos para que acepten trabajar de manera altruistas. Y estas son las cualidades de Binah. No se nos olvide esto, porque Binah, en otras palabras, es un deseo de otorgar. Entonces, necesitamos que aparezca en nosotros la cualidad de Binah, el deseo de otorgar. Y una vez que hayamos recibido la energía espiritual y que el movimiento altruista haya comenzado, pues empezaremos a actuar con una combinación de ambas cualidades, de la línea derecha y de la línea izquierda, como les decía yo allá arribita. Y como resultado, recibiremos la luz del Creador en nuestros nuevos deseos. Y estos nuevos deseos les vamos a llamar la línea media. Y así continuaremos recibiendo placer de la perfección. Si estamos listos para recibir los poderes de la fe y del altruismo, pues entonces eventualmente seremos capaces de recibir la razón más elevada. El principio cuando empezamos a estudiar esto, el principio de rechazo de la autogratificación, el cual fue adoptado por una de las principales religiones del mundo y el principio de lograr placer, que fue escogido por otra, provienen de las fuerzas de las clipot, las fuerzas impuras, o llamémosle egoístas, de las líneas derecha e izquierda del ascenso espiritual, por supuesto. Por lo tanto, el punto en que la Kabbalah
trata el tema de imponer limitaciones sobre uno mismo, la Kabbalah trata el tema de imponer limitaciones sobre uno mismo, implica o es una etapa preliminar de trabajar sobre sí, es decir, hacer un intento fuerte, persistente, constante por rechazar la idea de autogratificación, usando la propia fuerza de voluntad. Y hay que rechazar la idea de la autogratificación, no importando al principio de dónde venga ni cómo venga. Simple y sencillamente, de lo que se trata es ensayar esto para que creas, para que produzcas una fuerza de voluntad resistente. Eso es todo. Una fuerza de voluntad resistente. ¿Resistente a qué? Pues a los placeres de quererse gratificar. El periodo de esto es un periodo verdaderamente rudo, pero es un periodo que ya una vez que la hemos pasado y que has vuelto tu fuerza de voluntad verdaderamente resistente, es uno de los periodos más lindos en el periodo del camino espiritual. El poder ser capaz de discriminar, es decir, de aceptar placeres a voluntad. No es para nada sencillo. He visto en este camino que hay veces en que es tan automático esto que ya te acuerdas de que hay que rechazar cuando ya recibiste. Al principio es así, chispas. Dices, se me escapó. Ya lo recibí, ya recibí el placer y te pones a pensar chispas. Es antes de recibir el placer donde yo quiero imponer la idea de la no autogratificación. No al final, pues ya al final ya la recibiste en automático. ¿De qué sirve eso? Entonces, es un periodo que tarde que temprano tienes que iniciar y tienes que practicar. Y mientras más te tardes en practicarlo, tiene un efecto más complicado practicarlo es, porque tú sigues recibiendo información y sigues recibiendo información y dices, pues una vez que reciba esta información, voy a empezar el trabajo. Pero luego nace otro tipo de información y otro tipo de información y otro tipo de revelación y no inicias el trabajo. Te haces bolas. Y como iniciar el trabajo es crear una fuerza de voluntad que va a mantener nulificado el ego, pues tu ego se encarga de darte más y más y más y más para que te vayas perdiendo de ese plan que es resistir tu fuerza de voluntad. Y lo vas posponiendo poco a poco. Primero porque no sabes si es por ahí, luego de que ya sabes que es por ahí, se te revelan otras cosas y lo pospones y luego lo vas posponiendo porque hay un sinfín de cosas que ya te abruman en la cabeza y ya no sabes por dónde empezar. Y el caso es que no
comienzas con la fuerza de voluntad resistente. Y ahí es donde te puedes perder en tu trabajo. Es una trampa muy importante que te puede llevar, si caes, a un laberinto muy profundo, difícil de salir. Bueno, sigo leyendo. Las raíces de todos los diversos tipos de fe, de todas las tendencias espirituales, de todos los grupos y de todas las filosofías religiosas pueden ser localizadas en la variedad de las cáscaras. Es el mundo. Tienes fe, tienes una tendencia religiosa, tú le llamas una tendencia espiritual, tienes a todos los grupos esotéricos, filosóficos, etcétera, 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 todas las filosofías religiosas, pues todas estas forman parte de las clipot, de las cáscaras. Y estas circundan las líneas espirituales puras, izquierda y derecha, las cuales se sostienen mediante el proceso de agarrar y captar o a través de succionando el alimento, es decir, a través de ajizá o de yenica. Ya lo veremos con más calma esto. Pero la meta de cualquier tarea en Kabbalah es alcanzar la línea media. Punto. Que es lo mismo que ascender hacia lo infinito, lo cual no tiene fin o límite, logrando así la percepción del Creador, ilimitada por las particulares cualidades humanas. En el vocabulario espiritual, un deseo, y hablo del vocabulario espiritual, un deseo es considerado como un lugar. No se nos olvide. La ausencia de deseo se considera como la ausencia de un lugar. Es decir, si no tienes un deseo espiritual, un deseo puro o un deseo con la intención de entregar, pues no tienes un lugar. No tienes un lugar espiritual. Tienes ausencia de un lugar. Y en la espiritualidad se requieren lugares, es decir, deseos. Y el rap abunda en esto y dice, esto es similar a una situación en la que una persona declara que no tiene ningún espacio en el estómago para el alimento, ya que no hay más deseo de comer. Así de simple. El lugar espiritual, como les decía acá arriba, o el deseo de un individuo de percibir al Creador, se va a conocer como vasija o cli. No es una vasija quien tiene deseos no espirituales. Quien tiene deseos de recibir para sí mismo no tiene una vasija. Espiritualmente hablando o cabalísticamente hablando. Aquí, cuando decimos que el individuo tiene un deseo de percibir al Creador en cualquier aspecto, es decir, cuando tiene un deseo con la intención de dar, entonces ese deseo se conoce como vasija o cli, que es el recipiente del alma o shejina, así se le conoce. En esta vasija se recibe la luz del Creador y también la revelación del Creador.
Y esta vasija se conoce como el alma de la persona. Y el creador mismo se conoce como el Shohen. No se vayan a meter a la materialidad. Estamos hablando de los deseos con la correcta intención. No quiere decir esto que un deseo no pueda participar dentro de la materialidad o dentro de la espiritualidad. Lo único que hace diferente al deseo es la intención de dar o la intención de quedarse para mí. Eso es todo. Se llama un deseo muy material cuando la intención al recibir es recibir para uno mismo, autogratificarse. Y se llama un deseo o un cli espiritual cuando recibes, pero es para dar. Punto. Eso es todo. Y luego dice el Rab, puesto que todos nuestros deseos están impregnados con nuestro egoísmo, es decir, el deseo de recibir, pues entonces la luz del Creador se encubre. Y a medida que el egoísmo es expulsado de nuestros deseos, pues se hace disponible un lugar más grande. ¿Para qué? Pues para percibir al Creador. Así pues, un deseo no corregido se conoce como egoísmo. A un deseo corregido se le llama Israel, directo a él. Una vez que el lugar es vaciado, el deseo es vaciado como resultado de un deseo corregido, pues la luz del Creador se revela. Pero el Creador aún sigue operando de una manera encubierta de nosotros. Después de haber corregido y purificado nuestros deseos, o lugares, o recipientes, pues entonces percibimos al proceso de la revelación del Creador, como la apariencia de la luz, revelación. Sin embargo, en realidad no se realiza ningún movimiento, sino por el contrario, como en el proceso de revelado de un negativo en la fotografía. La luz aparece gradualmente en nuestra percepción. Debido a que no podemos percibir la luz misma, sino solo su efecto sobre nuestros recipientes, nuestros deseos, y esto de veras es bueno que lo recalquemos. No se puede percibir la luz de otra manera, solamente en su efecto sobre nuestros deseos. Si tú eres de los que acostumbran decir que ves en tus ojos una luz enorme y que es la luz del Creador, no es cierto. Punto. No es cierto, no es posible. Lo aprendiste así por todo lo que tú quieras que sea, por tus cáscaras en este mundo. Pero la luz y la revelación solo tienen su efecto sobre nuestros recipientes, sobre nuestros lugares, sobre nuestros deseos corregidos. Sí, rompe con todo tu esquema, pero así es, ¿qué quieres?
Rompe con todo lo que aprendiste de filosofías, de religiones, de esoterismo, de brujerías y no sé qué tantas cosas más tengamos todavía como clipots. Pero esto es así. Entonces, no podemos percibir la luz misma sino solo su efecto sobre nuestros recipientes y nos dirigimos al Creador por el nombre asociado con su revelación, Shejina. Sin embargo, solo podemos determinar su esencia por las sensaciones y emociones que Él evoca en nosotros, pero Él evoca en nosotros a partir solamente de que tenemos un lugar donde baja la luz. Entonces no son todas las sensaciones de las cuales conocemos, ni todas las emociones que conocemos en las clipot o en nuestro mundo. No, es esas sensaciones y emociones que se despiertan cuando tenemos un lugar llamado Kli adecuado para que baje la luz del Creador. Y esta es la razón que la revelación del Creador es conocida como Shejina. Si el Creador se oculta, entonces se dice que la Shejina está en el exilio. Apréndetelo. O que el Creador está escondido. Pero si un individuo se ha devengado de la revelación del Creador, entonces se conoce como el regreso del exilio. Apréndetelo. Apréndete esto porque lo vamos a requerir más adelante. El grado variable, de acuerdo al cual el Creador se revela a nosotros, se llama Neshama o alma. Entonces, destaca el Rab, tan pronto como seamos capaces de corregir al menos uno de nuestros deseos altruistas, pues vamos a recibir inmediatamente la percepción del Creador. En ese sentido, se dice que el alma humana es parte del Creador. Una vez que alcancemos la etapa final de la corrección, pues el Creador llenará todos nuestros deseos, es decir, Él se revelará al grado máximo, que por cierto fue al que planeó revelarse en sus creaciones siempre. Todos nuestros deseos fueron diseñados para este propósito supremo, justo al inicio de la creación. Entonces, Shejina es la raíz y la suma de todas las almas individuales. Cada una de las almas es parte de la revelación general del Creador. Cuando el Creador se revela, Él está expresando su deseo de complacer a sus creaciones. Esta es la comprensión de los que alcanzan la percepción del Creador. Y dice el Rab, no podemos responder la pregunta sobre lo que ocasionó que el Creador deseara crearnos con el propósito de complacer. Porque esta interrogante trata el proceso que tomó lugar antes de la creación. Solo podemos comprender aquellas cosas que pueden ser reveladas a nosotros, es decir, las cosas que se desarrollaron después de la creación.
la etapa inicial de la cual comenzamos a comprender la creación, es la percepción del placer que emana del Creador. ¿Por qué? Pues es la percepción del bienestar, habiendo un lugar o un deseo para que caiga la luz del Creador en nosotros, la percepción de placer. Por esta razón, la meta de la creación, el deseo del Creador de complacer, pues se refiere únicamente a aquellas creaciones que ya lo perciben a Él. Todas las preguntas que se refieren a los asuntos más allá de este nivel, pues están por encima de nuestra habilidad de entenderlas. Y siempre debemos recordar que toda la comprensión humana y el conocimiento se derivan solamente de la percepción personal. Muy bien. Yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Mañana seguiremos leyendo este interesantísimo y muy importante apartado para significar exactamente nuestro camino espiritual. Aquí nos quedamos y mañana con la próxima grabación le seguimos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.